y arranquemos y hacemos una... Lo hacemos más conversado. No sé si está... Antonio, ¿estás? Joaquín, ¿estás muteado? Ahora sí. Hola, buenas. Ahí estás. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Saludos desde México. ¿Dónde estás? Gracias. México, genial. ¿Y Sí, Joaquín? Guadalajara, Jalisco. ¿Perdón? Uf. No, no, no. Buenísimo, buenísimo lugar. Mi señora es mexicana, así que Ah, tengo sí. ahí familia. Sí, familia Ajá, política, digamos, sí, en sí. el DF. ¿Viviste aquí No, o no, ella no. se fue para allá? Solo ella se vino para... La trajimos para Argentina. Sí, Ah, muy sí, bien. sí. Joaquín, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ¿no? Bueno. Bueno, le estaba contando a Violeta. eh, Vamos a hacer esto ya que somos poquitos. Vamos a hacerlo más conversado. Así que podemos aprovechar para tener una conversación más personalizada. Vos, Antonio, ¿trabajás en alguna organización así más TIL, más horizontal, o estás acá como para ver qué te puede llevar a tu organización? Ah, bueno, yo soy consultor de empresas. Un tiempo, desde hace como 15 años, de forma convencional. Y desde hace 3 años intentando introducir estos modelos organizacionales o estos paradigmas emergentes. Y pues interesantísimo el tema. Ok, Entonces, pues por eso me tiene aquí. bien. Bueno, Joaquín, no sé si querés, te doy la palabra por una formalidad, si querés. Ah, creo que estás conectado por teléfono, capaz. Se te complica, pero si quieres contar tu background como para saber. Bueno, capaz que estás muteado. Bueno, Se desmutió, pero no le sale la voz. sí, se desmuteó, pero... Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, ahí sí, estaba teniendo problemas. Ya, sí, yo ¿Querés? soy Dale. recién egresado de carrera de ingeniería y por cosas de voluntariado terminé conociendo la sociocracia y con eso terminé conociendo un poco de autogestión, ¿no? Pero no he practicado nada, simplemente estoy en busca de conocimiento, de saber un poco más, ¿no? Bien, bien, genial. Bueno, les cuento. Yo soy Jorge Silva, soy ingeniero también en sistemas de información. Y soy uno de los fundadores de una empresa que se llama Tempines, que es una empresa argentina que hace desarrollo de software a medida. Lo que tiene de particular la empresa es justamente la forma de gestión, ¿no? Es una gestión bastante horizontal, usando consentimiento como herramienta de toma de decisiones, teniendo una política de números abiertos en todos los niveles, para toda la información, incluso con los salarios. Y tenemos una política de repartición de ganancias, donde el 50% de las ganancias se reparten entre todas las personas, ¿no? Entonces todo eso hace una cultura muy particular, hay un montón de otras cosas más, ¿no? Pero todo eso hace una cultura muy particular que es lo que nos llevó al grupo de Reimagina y que por eso estamos participando y que por eso nos parece tan importante seguir difundiendo un poco las ideas. Entonces, en particular, un tema que siempre genera seguidores y haters, es es el tema de los números abiertos. Entonces, yo en un momento hice un MBA y tenía que hacer una tesis y bueno, me gustó profundizar en el tema de manejo de la información en las empresas en general y cómo eso impactaba y cómo el tema de abrir la información impactaba en las organizaciones, ¿no? Y entonces, el tema de los números abiertos en inglés tiene un nombre bien conocido que es Open Book Management, que es como una especie de concepto que básicamente significa esto, ¿no? Números abiertos. Entonces, lo que vamos a charlar un poco es eso, es cómo funciona y vamos a ver, vamos a repasar un poco el concepto ese de Open Book Management
y cómo impactan las distintas organizaciones, y qué ventajas, qué desventajas tienen. Una de las primeras cosas que me parece importante, y acá, digamos, ya que somos poquitos, digamos, en cualquier momento interrúmpanme o repregunten o lo que sea, si no estoy hablando completamente solo, y me interesa también feedback y ver qué opinan. Esta es una charla media nuevita, así que la estoy probando. Lo primero que me parece interesante es entender por qué el status quo es de mantener la información en privado, ¿no? Digamos, y por qué no existe el concepto de números abiertos como mainstream o en general. Entonces, una de las primeras cosas que me parece interesante es pensar cómo surge la idea de la organización clásica, brevemente, obviamente, y por qué el secretismo en los números es una herramienta de eso, ¿no? Entonces, quizás ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, una de las primeras, de los primeros inicios de la empresa clásica, con organigramas, con los procesos, con la organización con silos, tratando de guardar la información confidencial, etcétera. Las primeras ideas de estos tipos de organizaciones surgen más o menos alrededor del 1900, cuando los empresarios que venían de la revolución industrial empezaron a tratar de mecanizar y hacer ingeniería sobre los procesos organizativos, ¿no? Entonces, en esos momentos, las primeras ideas fueron llevadas a libros y llevadas a, a una ciencia. Lo que se intentó hacer es como una ciencia del management, ¿no? Y ahí es donde surge el libro, los principios del management científico de Taylor, que bueno, Taylor es como el padre del mecanicismo, ¿no? Y de toda esta idea de cadena de montaje y empresa clásica. Y surgió un poco como esa necesidad, ¿no? Como esa necesidad de esos empresarios de ese momento. Y como lo que se tenía a la mano era la idea de la del mecanismo, lo que se hizo fue como una analogía de ese mecanismo, ¿no? Entonces surgió un poco el organigrama, el pensar en que, bueno, vos tenés tu tarea y sos un engranaje más de una máquina gigante, bueno, y era un poco esas ideas que estaban hace más de 100 años, y surgieron desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Eh, no mucho tiempo después, unos 40 años, esas ideas se empezaron a cuestionar con poco éxito, digamos. Pero bueno, surgieron algunas ideas que challengeaban o que desafiaban esas primeras ideas. Un libro que fue bastante popular es El lado humano de las empresas, de Douglas MacGregor, capaz que lo conocen. Y él planteaba que justamente había como dos visiones o dos formas de ver a las personas. Una era, ¿no? Desde este paradigma clásico que él le llamaba X, que es pensar a las personas como que tienen un rechazo intrínseco hacia el trabajo, ¿no? O sea, son personas que van a rechazar el compromiso, eso es algo que está intrínseco. Por ende las personas tienen que ser controladas, y entonces el ser humano va a preferir evitar y tomar responsabilidades, ¿no? Entonces, si uno se para en ese paradigma, si uno se para en esa visión, digamos, de taylorista, o fordista también, así es como se ve al empleado, así es como se ven a las personas, ¿no? Digamos, rechazo intrínseco hacia el trabajo, entonces las personas tienen que ser controladas y van a evitar responsabilidad. Ahora, lo que decía Douglas MacGregor es que hay otra perspectiva, digamos, que él le llamaba ahí, que en esta perspectiva la persona se la ve como el trabajo es algo natural al ser humano, ¿no? Y el ser humano puede autocontrolarse y dirigir la energía, digamos, puede autoorganizarse, puede tomar responsabilidades proactivamente, y la imaginación, la ingeniería y la creatividad son capacidades intrínsecas del humano, ¿no? Entonces, él planteaba que dependiendo de qué perspectiva tomaras, que en principio como que ninguna era mala, sino que dependiendo un poco de qué perspectiva tomaras, las herramientas y cómo el management se iba a comportar y cómo ibas a motivar uno u otro, ¿no? Y lo que decía también es que algunas perspectivas servían más para determinados tipos de trabajo que para otros, ¿no? Entonces,
por ejemplo, la perspectiva X, para el trabajo manual, el trabajo repetitivo, que requerían pocas habilidades cognitivas, esa perspectiva como que calzaba mejor y por eso era tan popular, digamos, ¿no? Y entonces imagínense, hace 100 años, la idea taylorista tenía sentido también porque principalmente las habilidades que se requerían eran habilidades manuales y repetitivas, ¿no? En cambio, desde la perspectiva ahí, esa visión del ser humano tenía más sentido, estaba más alineada cuando había un trabajo que tenía que ver con el aprendizaje continuo, con la creatividad, con las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, si uno entendía esto, podía entender, dependiendo en qué tipo de trabajo estaba, cómo debería comportarse a nivel management, ¿no? Hay una charla muy interesante, una charla TED Talk, trayendo esto un poco más al presente, de Daniel Pink, capaz que la vieron, que habla sobre un libro que se llama Drive, que habla algo parecido a esto, ¿no? Y él dice que habla un poco de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Y habla que las motivaciones en un trabajo que está relacionado con la creatividad o con el aprendizaje o con una capacidades cognitivas, no analizarlo, motivarlo desde motivaciones extrínsecas no funciona, tiene un límite. ¿Qué son motivaciones extrínsecas? Por ejemplo, la plata, ¿no? Entonces, lo que dice ahí un poco es que cuando vos tenés trabajos que requieren capacidades cognitivas, motivarlos extrínsecamente tiene un techo, tiene un límite y no funciona, no sirve agregar más plata, por ejemplo, para motivar más a la gente. Y entonces lo que habla él es de 3 factores que son los que realmente impactan en este tipo de trabajos, en este tipo de actividades, que son desarrollar la autonomía, desarrollar el mastery, que es como mejorar y mejorar en algo, en lo que vos estás haciendo, ser mejor en lo que estás haciendo, y estar alineado en el propósito, digamos. Entonces, esas son las 3 motivaciones que son motivaciones intrínsecas a la persona. Entonces, se apela a esas motivaciones para que la persona encuentre ganas y propósito y motivación en el trabajo, ¿no? Está muy relacionado con esto. Y entonces, cuando estamos hablando desde el paradigma X o desde la visión X, cuando uno tiene que trabajar el tema de la información, se presenta una herramienta básicamente para el tema de controlar y el tema de alguna forma, limitar a los empleados, ¿no? Desde esa visión, surge un concepto interesante que es el de la asimetría de la información. Cuando uno mantiene la información, por ejemplo, los sueldos ocultos para otro, el que se beneficia es el que tiene la información, ¿sí? Y entonces, ahí se genera una asimetría de la información. ¿Qué significa? Que hay un lado que al momento de negociar tiene más información que el otro. Y esa asimetría genera una desigualdad en cuanto a la negociación, con lo cual el que tiene más información, por lo general, siempre va a ganar esa negociación, ¿no? El concepto de asimetría de la información lo estudiaron también unos economistas que salieron premio Nobel, y lo que ellos decían es que estos economistas hablaban del mercado, ¿no? Y lo que decían es que los mercados que performean mejor, digamos, que funcionan mejor, son los mercados donde la información es simétrica, digamos, donde todos los jugadores tienen la misma información. Cuando todos los jugadores tienen la misma información, los mercados performean mejor, o se desempeñan mejor. Entonces, esto da un poco la pauta de pensar que si yo quiero que una organización o que un grupo funcione mejor, tener una simetría de la información va en detrimento de ese conjunto, ¿no? Porque termina de alguna forma desempeñándose peor. Entonces, es interesante pensar este concepto de la simetría de la información porque muchas veces lo que pasa es que la misma gente que está trabajando en las organizaciones que está del lado que tiene menos información defiende esta misma postura, ¿no? Como que muchas veces pasa que cuando estamos hablando del tema de números abiertos, empleados, por así decirlo, que no saben, digamos, cuando le das la posibilidad de compartir la información de los sueldos con otros para abrir esta información, prefieren no compartirla, digamos, ¿no? Y no saber lo que ganan otros. Entonces, hay ahí una ignorancia en términos de entender que cuanta más información yo tenga es mejor, y abrir la información de los sueldos es mejor para mí. Que el que se beneficia si no se abren los sueldos es otra persona que es la que va a estar negociando mi sueldo
cuando yo tenga que pedir un aumento, digamos, ¿no? Y que cuando la información es simétrica, el sistema va a funcionar mejor y va a performear mejor, ¿no? Entonces, esto es un poco una intro que yo quería hacerles como para entender desde dónde se plantea la asimetría de la información y por qué es útil, digamos, es útil para un grupo que quiere negociar y que quiere tener mejores herramientas para negociar, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta visión clásica, ¿qué pasó? En un momento, una persona... Les cuento un poco de dónde surgió el término Open Book Management en particular, digamos, ¿no? No es que a esta persona se le ocurrió esta idea, pero sí, por lo menos, le dio un poco más de forma, le puso un nombre y lo experimentó bastante. Una persona que se llama Jack Stack, que era el CEO de esta empresa que se llama Springfield Remanufacturing Corp, más o menos en los 80, la empresa estaba como yendo a quiebra, ¿sí? Ya habían pedido varios préstamos, hay un video donde le cuento un poco la anécdota, es muy interesante, habían pedido varios préstamos, ya no les daban más préstamos, ya no sabían qué más hacer, y en un minuto Jack Stack lo que dice es, bueno, hagamos que los empleados sean partners, sean socios, y hagamos un último intento de ver si entre todos podemos salvar la empresa, ¿no? Y entonces lo que hizo esta persona fue abrir los números, compartir la información, enseñar un poco, explicar un poco qué significaba esa información, hacerlos parte de algunas tomas de decisiones y atar, digamos, cuán bien les iba en las tomas de decisiones y en el manejo de la empresa, atar parte de las ganancias de la empresa a ese desempeño, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar es que después de 10 años de empezar, digamos, empezó a funcionar esto, ¿no? Empezó a tener mejores resultados, empezaron a tomar mejores decisiones, empezó a andar mejor la empresa. En un periodo de 10 años pasó un poco ¿no? Que pasaron de facturar 13 millones a facturar 70 millones de dólares, ¿sí? La empresa creció de 119 empleados a 700 y la evaluación de la empresa pasó de $100.000 perdón, sí, de $100.000 a $23 millones de evaluación de la empresa. Entonces, un poco lo que terminó pasando es que estas prácticas, ¿no? de OBM, de Open Book Management, le dio un poco de forma a toda esta visión que él tenía y le puso un nombre y entendió un poco cuáles eran las reglas para que esto funcionara, ¿no? Y él tenía estas 3 reglas que decía que es mostrar y enseñar las reglas, ¿no? Que están alrededor de cómo leer la información, ir haciendo como una especie de tracking o de seguimiento de estas reglas y de los objetivos que se están buscando, ¿sí? Como ir haciendo un seguimiento. Ellos se juntaban una vez creo que por semana, cada 2 semanas, para revisar los números y para ver cómo venían los números de la organización. Y por último, darles un pedazo, acá dice, como darles un pedazo del outcome o del resultado, digamos. Parte de las ganancias de la empresa les tiene que ir directamente a las personas que estuvieron participando en hacer que la empresa le vaya bien, digamos, ¿no? Entonces, esas son un poco las reglas que esta persona, que Jack Stack, generó y creó y generó esta movida al abrir los números y empíricamente demostró que, por lo menos en este caso, le funcionó y sacó la empresa de ir a quiebra a ser una empresa exitosa, ¿no? Este fue como uno de los primeros registros y fue la primera persona que le puso nombre y que lo desarrolló en este nivel. Después, a partir de ahí, hubo un montón de otras empresas que empezaron a probarlo y empezaron a ver también, a ver cómo podían cambiar, a veces porque les iba mal. Hay muchos casos de empresas que, como les iba mal, pasaron a este esquema para probar como último manotazo de ahogado y se salvaron. Eso es muy interesante también de ver, como en la adversidad, cuando ya no hay más recetas, decir, bueno, pruebo esto, la locura, y veo a ver qué pasa. Y después hay otras empresas que más por un tema de principios o de valores, como que dicen, bueno, esto es la forma que hay que hacerlo. Entonces, y lo otro interesante es que hay muchas empresas en distintas industrias, ¿no? Entonces tenemos bancos, tenemos manufacturing, bueno, software, tenemos en
en la industria gastronómica. Bueno, acá yo listé un montón de distintas industrias y cómo fue cambiando un poco la productividad, cómo fue cambiando la facturación, cómo fue cambiando los márgenes, ¿no? Esto es interesante de ver cuál es el impacto de una apertura de números, ¿no? Quizás uno intuitivamente piensa que genera un impacto, que puede generar un impacto negativo, que puede generar un impacto contrario, pero hay un montón de casos que genera un efecto de crecimiento y de mejoría, ¿no? Pensando en esto que hablábamos de la simetría de la información o de la distribución de la información, donde un sistema, donde todos sus jugadores tienen acceso a la misma información, funciona mejor. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? José, ¿te sumaste hace un ratito? ¿Vas bien? ¿Sí? Entonces, de todos estos casos, yo les contaba al principio que esto es una especie de resultado de una tesis. Yo estudié varios casos y una cosa que me llamó la atención, que me pareció interesante, de los casos que les mostré recién y de Jackstack, de la empresa Jackstack, algo interesante es que habían algunos patrones, ¿no? de cuando hablábamos de números abiertos o de Open Book Management. Obviamente el primer comportamiento o lo primero que se observa es una apertura de la información de los números, ¿no? Se comparte la información financiera, ¿sí? Entre todas las personas. Algo que está asociado a eso es que además se capacita a los empleados para entender esa información. Como que abrir los números de por sí no alcanza, porque yo puedo mostrarte el balance, puedo mostrarte un recibo de sueldo, pero si no lo sé leer, si no entiendo qué significa sueldo bruto, sueldo líquido, sueldo neto, etcétera, como que la información sin entenderla no tiene mucho sentido. Entonces hay un fuerte rol de la capacitación. Hay un punto muy importante que es la de revisar los resultados en conjunto, esto de ir haciendo un seguimiento y de ir viendo. Y hay otra parte muy importante que es la de, en todos los casos, hay una distribución de ganancias y hay un involucramiento en la gente que estuvo participando en esto, en el outcome, digamos, o en el margen de la empresa, que les impacta directamente, ¿no? Que esto significa, si a la empresa le va bien, a mí me va bien directamente, ¿sí? O sea, en un sentido proporcional directo. Entonces, esas 4 prácticas es un patrón común que se ve en todas las organizaciones que este modelo fue exitoso. ¿Está bien? Y eso es importante porque, después quizás más adelante lo resumo un poquito, pero es importante que quizás entender esto, ¿no? Que hay una relación entre las distintas prácticas para que esto funcione, ¿no? O sea, las prácticas aisladas no funcionan tan bien porque se quedan a mitad de camino con algunas cosas, ¿no? Como decía, si yo abro los números pero no los explico, la gente lo va a ver pero no va a poder hacer nada. Si yo solo capacito pero no muestro los números, la gente no va a tener herramientas para tomar decisiones. Si yo abro los números, capacito, pero no distribuyo ganancias, probablemente lo que pase es que la gente no se involucre, ¿no? Porque no tenga un motivo, una motivación para involucrarse, ¿no? Entonces, por eso es como que por eso estos patrones van como todos juntos, ¿no? ¿Se entendió más o menos esta parte? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, bien. Entonces, otro punto importante, que a mí me parece importante, es, sumando estos patrones de prácticas, es esta persona, Jeffrey Pfeffer, hizo un análisis de un montón de empresas, principalmente empresas del Standard & Poor's 500, ¿vieron las 500 empresas que es como bueno, en Argentina es como el Merval, o es un índice que te permite ver cómo están las empresas de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos, y se supone que son las empresas como que más mueven la economía, las 500 empresas que más mueven la economía. Entonces, él analizó esas empresas para ver por qué eran exitosas o por qué funcionaban bien, y dentro de esas empresas analizó los equipos que andaban bien, ¿no? Y entonces generó o identificó de vuelta estos patrones de prácticas que tenían estos equipos de alto compromiso, que le llamó él, ¿no? Entonces, esas prácticas de gestión de estos equipos de alto compromiso están muy relacionadas a estas 4 prácticas que yo les conté.
Y lo interesante es ver cuáles son esas 7 prácticas que él encontró en estas organizaciones, ¿no? Que son seguridad laboral. Seguridad laboral tiene que ver con sentir que no me van a echar al otro día y que tengo asegurado mi puesto, digamos, no por algo errático, sino más bien que yo me puedo quedar tranquilo de que mi trabajo está. Contratación selectiva, eso significa que yo pueda participar del proceso de selección y que yo pueda entender y que la gente que se va a sumar a los distintos equipos esté elegida y el equipo participe en esa selección. Que haya autoorganización y descentralización de la toma de decisiones. Esto habla un poco de la toma de decisiones participativa y colaborativa y de la autoorganización. Alta paga en función del alto rendimiento. Esto está relacionado un poco con con lo que les decíamos antes, ¿no? De si la empresa performea mejor, yo tengo que tener una paga en función de esa mejoría en la performance de la organización, ¿no? Tiene que estar en función, tiene que estar directamente proporcional a eso. Capacitaciones constantes, esto era uno de los puntos que veíamos de entender, digamos, la información que me están dando y de capacitarme constantemente. Reducción de distinción de estatus y barreras, esto tiene que ver con achatar un poco y horizontalizar un poco la organización. Y amplia compartición de información financiera, ¿no? Este es el punto principal que hablamos, que es el de la compartición de información. Entonces, lo importante acá es que en los equipos de alto compromiso, ¿sí? En empresas que son empresas clásicas, si uno quiere, los equipos de alto compromiso tienen estas prácticas principalmente, ¿no? Y es algo común a todos estos equipos. Compartir información, capacitar esa información, alta paga en función del rendimiento y toma de decisiones descentralizada. Entonces, eso me parece que es interesante y es bueno, es muy loco ver cómo esas prácticas siguen juntas y se van manteniendo para generar estos equipos de alto compromiso o equipos performantes. Entonces, otro concepto interesante con el tema de la apertura de números y de la transparencia de la información es pensarlo como una estrategia de empoderamiento, ¿no? Cuando uno habla, hace quizás 10 años o hace un tiempo, el tema del empoderamiento era como un tema que estaba de moda, ¿no? De, bueno, cómo pensar, cómo empoderar a la gente, cómo empoderar a mis empleados. Y quizás medio contraintuitivamente el tema de la apertura de los números es una buena estrategia de empoderamiento. ¿Y cuáles son los pasos, digamos, o cómo pensar un poco el tema de la apertura de números como estrategia de empoderamiento? Es con estos 3 pasos, está este paper que está abajo citado, si quieren verlo un poquito más, pero básicamente los tres pasos para llegar al empoderamiento exitoso que menciona es, bueno, compartir la información de cómo se desempeña la empresa. Esto es mostrar un poco indicadores de cómo de cómo va funcionando la información, de cómo va funcionando la empresa mes a mes, no sé, trimestre a trimestre, lo que sea, pero ir mostrando esa información para que la gente pueda entender un poco cómo va la empresa. Delinear el alcance de los empleados es ponerles, digamos, de alguna forma que tengan límites claros de dónde pueden impactar en esos distintos en esa información que yo estoy mostrando, ¿sí? Si de repente, no sé, uno de los indicadores que estoy mostrando es la rotación, bueno, mostrar cómo yo puedo impactar en ese índice y pasar de jerarquías a equipos, ¿no? Empezar a trabajar, a achatar un poco y buscar tener un poco lo que estaba en el slide anterior de pasar a achatar un poco la organización y bajar un poco las jerarquías y trabajar en equipos, ¿no? Esta es una especie de como de recetita que está un poco más explicada en este paper, que es interesante para pensar combinada con la parte de Open Book Management o de transparencia de la información. Después otro punto interesante con respecto a la información es, bueno, pensar cómo la fomentamos o cómo podemos fomentarla, ¿no? Para que tenga sentido y para que esté metida más naturalmente. Algo que me parece importante o que me parece interesante es, este es otro paper donde cuenta un poco la correlación entre la compartición de información y las recompensas, por así decirlo, de las organizaciones, ¿no? ¿Qué significa eso?
a la derecha, si ustedes ven, lo que tengo es la cantidad de mails que se mandan entre las distintas personas en una organización, en un pedacito de organización que hicieron un estudio. Entonces, ¿qué pasa? En el lado derecho, en la oficina 2 que pone ahí de ejemplo, las personas tienen recompensas por performance individual, por cómo se desempeñan individualmente. Y en el otro tienen recompensa por cómo se desempeña la organización, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es que, digamos, que hay una correlación en cuanto a el tipo de recompensa que tienen las personas. ¿Qué significa? Que si mi recompensa es individual, eso no me promueve mucho a compartir información, pero cuando la recompensa es más global o es más de equipo, eso hace que yo, digamos, necesite compartir más información porque el foco está en algo más amplio, ¿no? Y entonces hay una correlación entre el nivel de recompensa y la cantidad de información intercambiada. Cuanto el nivel de recompensa es más amplio o más abarcativo, mayor información la gente va a compartir. Un poco naturalmente porque te fuerza el nivel de recompensa, te lleva a eso. Entonces, de alguna forma, si yo quiero fomentar que la gente comparta más información y sea más abierta, el nivel de recompensa tiene que ser más amplio, digamos, ¿no? Tengo que tener no recompensa individual, no recompensa equipo, sino recompensa a nivel empresa. Que mi recompensa, qué sé yo, mi bono, lo que sea en función de cómo le va a la empresa. Eso va a fomentar el máximo nivel de intercambio de información. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Nosotros, por ejemplo, en Tempines no tenemos bonos individuales, ni bonos por equipo, ni bonos por persona, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, tenemos una repartición de ganancia, como les contaba, que es directamente proporcional a el margen que da la empresa, ¿no? Y ese nivel de recompensa es para todas las personas. Entonces, eso hace que la cantidad de información que se intercambia y que, digamos, el manejo de la información sea algo que beneficia a ese bien común de alguna forma, ¿no? Entonces, yo estoy fomentado a compartir información porque si la otra persona va a gestionar mejor, eso a mí también me va a beneficiar, ¿no? Si yo tuviera un nivel de recompensa individual, y la verdad que no me importa mucho ni cómo performé a la otra persona, ni cómo performé a la empresa. Me importa cómo performé yo porque me van a pagar en función de eso, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que, bueno, la información fluya menos en la organización. Esto es más desde un lado pragmático, ¿no? No está analizado desde un lado más romántico, si quieren, ¿no? De que diga, bueno, no, tengo que abrir la información porque es lo que tiene que ser, ¿no? Esto es más pragmático y a mí me interesa, quizás acá ya estamos todos enamorados con estas ideas, con lo cual no es difícil convencerlos, pero sí me interesa pensarlas desde un punto más pragmático porque realmente creo que es una forma mejor de hacer las cosas, digamos, ¿no? Entonces me parece que está bueno tener esas herramientas para cuando yo tengo que tener argumentos y tener discusiones eh, con otros paradigmas, poder tener cosas más racionales, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Eh, bueno, pensando un poco también en todas las ventajas, todo lo que venimos hablando es qué desventajas tiene el mundo de el mundo de el mundo de la transparencia de la información. Acá les pregunto a ustedes qué desventajas se les ocurre. Ya mostré un poquito, así que pudieron espiar, pero ¿se les ocurre alguna desventaja que pueda tener? Se puede prestar a mayores desacuerdos, supongo, cuando uno solo toma decisiones. Mm, Bueno, es la coherencia de uno y cuando se abre y después se gasta y entonces todos opinan si se gasta o no se gasta en lo que se gasta y si habría que gastar menos en no importa qué, ¿no? puede ser, puede ser. O sea, sería como que la velocidad en la toma de decisiones es más lenta, por así decirlo, porque tenés más opiniones. Sí. Y eso quizás coarta la autonomía del que está acostumbrado a tomar las decisiones por Sí, absolutamente. individualmente. Sí, sí. Sí, definitivamente se descentraliza eso y desde el punto de vista de la persona que tenía todo el poder, pierde poder, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente ese es uno de los puntos, ¿no? Dispersa el poder de forma tal que esto impacta en particular en la parte de la información financiera, impacta en un incremento de los sueldos, pero también dispersa el poder, porque hablábamos
cuando hablábamos de la asimetría de la información, la persona que tiene más información tiene más poder. Y esto efectivamente hace disipar ese poder, ¿no? Digamos, las personas que están en ese sistema tienen más poder, y ese más poder implica que hay un incremento en los sueldos, ¿no? Eso es un estudio que hay otro paper donde cuenta un poco en un experimento que hicieron en Inglaterra, de unas empresas que hicieron el aumento, la apertura de la información. Esas empresas tenían sueldos por arriba de la media, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se comprueba un poco eso, digamos, se disipa el poder, hay un incremento de los sueldos, las compensaciones salariales aumentan. Un poco también relacionado a lo que decías, los costos y los tiempos de aprendizaje aumentan, porque cuando estoy hablando de que tengo que capacitar a la gente, obviamente eso me va a llevar más tiempo, y hay una métrica, digamos, un promedio de que lleva unos 2 años capacitar completamente a la gente. Yo creo que puede llevar más, completamente es mucho, pero más o menos como para que la gente esté más o menos en tema, unos 2 años de que entiendan, qué sé yo, cómo sería un balance, qué es un margen, qué es un EBITDA, entender algunas cuestiones medias básicas. Otra desventaja, otro riesgo puede ser el filtrado de la información a la competencia. Si bien eso es un riesgo que siempre existe, porque ya hay gente que maneja esa información, el tener menos personas que conozcan esa información, hay menos chances de que, o hay menos probabilidades, mejor dicho, de que se filtre la información. Y después ya unas, diría más bien, puntos a tener en cuenta es no caer en un abuso de el manejo guiado por números, digamos, ¿no? Que sea, digamos, al vos tener los números abiertos, que todo lo midas en, bueno, no, tenemos, o sea, para tomar cualquier decisión, todo sea guiado por números, ¿no? Digamos, también tiene que haber un espacio para guiar las decisiones por otras cosas, ¿no? Puede ser también por sensaciones, por convicciones, porque, digamos, tiene que estar esa parte en la toma de decisiones también, obviamente haciéndolo explícito, ¿no? O sea, estamos tomando esta decisión porque nos parece, porque nos gusta y nos parece que esta causa hay que apoyarla, digamos, ¿no? De repente. Entonces hay un riesgo de que si en la organización se abren los números, todo sea manejado por números. Y el último punto, que es algo que a mí me parece que es importante, es hay que tener cierta madurez para convivir con las diferencias, ¿no? O sea, el tener la información implica también que yo tenga que tener la madurez para procesarla y aceptarla, ¿no? En una organización uno puede tener distintos roles, por ejemplo, que si yo, nosotros estamos en la industria de TI y los sueldos en la industria de TI son altos de por sí, entonces podés llegar a tener una persona que, qué sé yo, tiene 20 años y gana más que una persona que tiene 40 y es administrativo, digamos. ¿Por qué? Y porque es una industria que está más caliente y paga más el mercado, ¿no? Entonces, obviamente nosotros podemos ir contra el mercado y buscar vueltas, pero también tiene que haber una madurez de entender que hay algunas cosas que son así y que, o sea, puedes elegir o que te la oculte o te la muestro y convivir con eso y ver cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, hay que tener una madurez para poder entender eso y para poder convivir con esas diferencias y con esas distintas realidades, ¿no? ¿Cómo lo ven? Las desventajas. ¿Tiene sentido? Más o menos. Sí, la que a mí me hizo más ruido, teniendo en cuenta como el cambio de paradigma, es el filtro de información a la competencia, porque entiendo que si tu propósito es, no sé, el bien común, Sí. no existe la competencia, digamos, entonces debería estar abierto a la Ah, competencia también. bueno, Pero no sí. sé, por ahí hay industrias donde eso no aplica, no sé, no me lo puedo imaginar. Eh, Te digo de dónde sale esta filtrado de información. ¿A qué me refiero con eso? A ver si queda. O sea, en una organización, te cuento por ejemplo en Tempines. En Tempines la información financiera es abierta para toda la gente de Tempines. Ahora, filtrado de la información es, de repente, no sé, Tempines, la empresa está metida en un mercado, en una industria. Entonces, si alguien esa información se la lleva a la competencia, por así decirlo, qué sé yo, suponete que Coca-Cola tiene la información abierta internamente, si alguien le lleva la información a Pepsi, y puede ser un riesgo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, uno puede tener una visión de
cómo manejar la información adentro de su organización, pero bueno, después en el mercado también el mercado se mueve con otras reglas y entonces ahí es donde decís, bueno, no sé si es la mejor estrategia tener esa información abierta también para la competencia. Hay empresas, igual yo conozco, hay empresas que tienen esa información abierta hacia el público general, digamos, ¿no? Hacia toda la industria, pero creo que tiene que ver cuando no hay una competencia tan feroz como puede ser en una industria donde la competencia es más complicada, ¿no? Yo conozco empresas que hacen eso, pero son empresas de tecnología, donde la verdad que ahora es un escenario de abundancia, digamos, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, no es tan perjudicial. Pero bueno, qué sé yo. Es interesante pensar eso que decís, ¿no? Claro, a mí me conecta más como con el abuso del manejo guiado por los números, digamos, para Coca-Cola, que Pepsi tenga los números es una desventaja porque lo que quiere es ganar más plata. Si lo que quiere es hacer una Sí. buena bebida y que la gente tenga una vida saludable a través del producto que ellos venden, va a querer compartir esa información, como que me parece que tiene más que ver con que se abuse Mm. el manejo guiado por los números que la competencia. No tendría por qué haber competencia, digamos, algo de eso. Sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, también yo, bueno, y vos también como empresaria o como, bueno, estar al frente de una organización, también uno ve sus límites, ¿no? Y también vas viendo hasta dónde puedes llegar con tus acciones y hasta dónde puedes cambiar. Obviamente uno tiene eh, ideales y le gusta, y también pasa, ¿no? Que uno cambia la realidad desde su organización, pero bueno, también a veces yo digo, bueno, mi órbita de cambio es la organización, y entonces en la organización donde yo puedo tener cierto control, digo, acá que la información sea abierta. Cuando salgo a la competencia no sé bien, es más difícil y entonces ahí como que no me siento tan cómodo. Pero bueno, sí, es verdad, estaría bueno. Es más difícil cambiar un mercado de competencia que cambiar tu propia organización, digamos, ¿no? Pero incluso es difícil cambiar tu organización. Pero, pero sí, 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 con ese mindset estoy de acuerdo que estaría bueno tener esa idea, como vos decís, ¿no? Que la información sea más abierta y que en la medida que sirva para que otras organizaciones estén mejor y compartan ese mismo propósito, acá está la información, digamos. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? Seguimos. Antonio, ¿quieres decir algo? No. Sí, Sí. sí que digo, se me hace muy interesante que se valoren, que se expongan las desventajas. Y creo que las ventajas vienen a solventar muchas desventajas o vienen a Ujú, dimensionar. ujú. Porque cuando uno, como decías ahorita, ¿qué prefieres? ¿Que te esconda los números o que te los diga y trabajar en las emociones? Entonces, como que viendo las puras desventajas en un slide, uno dice, chin, pues qué difícil, qué complicado. Sí, sí. Pero yo veo las ventajas y se solventan, o sea, las podemos poner en una balanza y decir, por mucho lo podemos sobrellevar tenemos con qué enfrentar estas desventajas y, y- y preferible tomar esta política de libro abierto o de información multidireccional a quedarnos pues en la concentración. Tal cual. Bueno, algunas conclusiones finales. Ya esto es de mi autoría, digamos. Bueno, los efectos positivos son, y esto ya después de analizar todas las organizaciones y también de ver el caso particular de Ten Pines, es interesante el compromiso de las personas para con la empresa, ¿no? Digamos, y eso lo vemos un poco en el primer caso, que es donde surgió la idea de Open Book Management. El compromiso el compromiso de las personas aumenta, y eso hace, bueno, por ejemplo, en este caso que eh, SSR, digamos, aumentó la cantidad de gente, aumentó la facturación, aumentó el valor de la organización, todo eso porque la gente se empezó a involucrar más en la toma de decisiones y en el rumbo de la empresa, ¿no? Otro efecto positivo es el tema de la toma de decisiones más integrales y conscientes, digamos. Yo
y pasa mucho, por ejemplo, en Tempines, cuando la gente tiene en su cabeza que cuánto es el margen, cuánta plata está saliendo, cuánta plata está entrando, qué problemas financieros hay, la gente toma decisiones más conscientes y más integrales, ¿no? O sea, puede relacionar cosas y eso es más saludable para todos y todas. En muchos casos afecta la rentabilidad en el negocio, o sea, el abrir la información, como decíamos, como veíamos antes también, incluso impacta en mayor rentabilidad en el negocio, hace que el negocio sea más rentable, entonces también es una herramienta para, quiero que mi negocio sea mejor, yo como CEO, dueño de una empresa, quiero que mi negocio sea mejor, bueno, abrir los números, ¿no? O sea, hace que la rentabilidad sea mayor. Aumenta la salud psicológica, la seguridad psicológica, que ese es un tema también súper importante, y en general, ¿no? Mejora la performance del equipo, mejora cómo se comporta el equipo. Esos son efectos positivos, digamos, como primeras conclusiones de los casos, y algunos como efectos colaterales, que es interesante también, es, esto sí ya tiene que ver un poco con una visión de la sociedad, si quieren, y es, es un problema grande, y esto lo estamos viendo, últimamente se está viendo mucho, el tema de la dispersión de los salarios, ¿no? A nivel mundial. Imagínense eh, que hay una especie de encuesta o una especie de índice que se llama Equilar, que mide cuál es la dispersión o cuál es la distancia que hay entre el promedio del salario en una organización y el que más gana, ¿sí? Y esa distancia es de 251x en promedio. O sea, la persona que más gana y el promedio del salario, ni siquiera el último, ¿no? El promedio del salario es de 251 veces. ¿Está bien? Las que están obviamente en el ranking de eso son empresas como Oracle, Microsoft, esas empresas, ¿no? Que el CEO gana una torta de plata y bueno, el promedio de los salarios es 251 veces menos. Entonces, eso tiene ciertos efectos a nivel sociedad y eso no está tan bueno que pase, digamos, ¿no? Y entonces el hecho de tener una política de números abiertos es un efecto colateral que le pega a bajar esa dispersión salarial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Tempines tenemos un 4,5x, ¿no? Y ni siquiera entre el que más gana y el promedio, entre el que menos gana y el que más gana. Más o menos ahora creo que es un 5x. Y a veces la gente se asusta, ¿no? Como que dice, pero en 5 veces más gana. Y fíjense, este de 251 como promedio es una locura. Y después el otro efecto de lado, el otro punto interesante que justo ahora también está un poco más visibilizado, es el tema de la diferencia salarial de género, ¿no? El gap salarial de género. Cuando vos tenés una política de números abiertos, ya por lo menos por diseño no vas a tener una diferencia salarial entre hombres y mujeres, porque digamos, queda en evidencia, digamos, ¿no? Entonces, eso ya no queda oculto, queda expuesto o directamente ya no se ponen esas reglas, ¿no? Entonces es interesante ver esto como también un efecto colateral que le pega a estos problemas que estamos teniendo a nivel societario, a nivel sociedad. Y después, una de las últimas conclusiones, este es el nombre más feo que pude haber elegido, pero es el nombre que, que encontré. Me pareció interesante como conclusión entender esta relación entre estas prácticas, ¿no? Y cómo se forma una especie de triada o de patrón en donde los números abiertos solos, es un poco lo que decíamos como resumen, los números abiertos solo no alcanza si yo quiero en una empresa solamente abrir los números. Tengo que también capacitar a la gente para que lo entienda. Y no alcanza solamente con capacitar y abrir los números. A la gente le tiene que impactar de alguna forma en lo que, en monetariamente, digamos, ¿no? Para que se involucre. Entonces, se forma una especie de círculo virtuoso donde yo necesito de estos tres jugadores para que realmente funcione la apertura de números. ¿A qué voy? Si yo abro solamente los números y no hago las otras cosas, probablemente sea un fracaso. Entonces, lo que es importante es que en los casos que fue éxito esto, pasaban estas otras dos cosas también, ¿no? O sea, abrían los números, capacitaban a la gente y repartían ganancias, ¿no? Y entonces ahí se genera un refuerzo que hace que esto sí vaya hacia un caso de éxito, ¿no? Eso me parece que es importante que se lleven, que
si van mañana y quieren tratar de hacer esto, no solamente hagan los números, también le expliquen a la gente y también busquen un esquema de repartición de ganancias, porque si no, probablemente no tenga el efecto que ustedes quieren. Y eso sería todo. Esta es mi conclusión final. Si se espera tener una sociedad mejor y un futuro superador, la justicia es algo por lo que se debe luchar. Para que la justicia pueda existir se necesita transparencia. No puede haber justicia sin transparencia y por eso se debe exigir instituciones transparentes y tenemos que construir empresas transparentes. Este es el camino hacia una sociedad más sana, justa y sustentable, ¿no? Y eso es un poco la relación con la transparencia y con las políticas de Open Book Management o números abiertos. Así que con esto cerramos. Podemos hacer una ronda si quieren de sensaciones, y de comentarios, de preguntas. Hola, una pregunta. Sí. En tema cultural, o sea, el tema del salario es un tema tabú a veces en las empresas en que no nadie se cuenta cuánto se está ganando. Uh-huh. y realmente ya es un tema bien arraigado, ¿no? Uh-huh. Y he escuchado de empresas que cuando abren sus libros empiezan a haber conflictos entre los grupos de por qué ganas más y todo un tema, y hay bastante miedo de dar ese paso, ¿no? A veces ya retroceden porque no quieren tomar la decisión ellos mismos de cuánto tienen que ganar, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones verías que para el tema cultural interno de la persona, ¿no? Para mostrar, ser abierto, se tendrían que hacer, ¿no? Sí, yo creo que esto es como uno de los últimos pasos en un camino de crecimiento de la organización, digamos, ¿no? Me parece que primero hay que empezar a trabajar el tema de la toma de decisiones colaborativa, de ir empezando a capacitar a la gente en la información que va dando vueltas, de tener algunas políticas de repartición de las ganancias, y por último, meter el tema del manejo de la información. Para que pase eso, previamente tenés que hacer una limpieza principalmente de los salarios. ¿Qué significa limpieza? Y tenés que normalizarlos, tenés que prolijarlos, porque si tenés, no sé, un hombre y una mujer que hacen la misma tarea pero que ganan distinto, y eso está mal, ya lo sabés, corregilo. Tenés que hacer toda una corrección de cosas previa antes de abrir los números, porque si no, y sí, si el CEO de la organización gana 100 veces más que la persona que gana menos, ¿a quién no le va a molestar eso? O sea, te va a molestar. Entonces, también hay una realidad, vos no podés pretender que la gente, digamos, que la gente no se enoje si vos tenés cosas que son injustificables, digamos, ¿no? Entonces, abrir los números va de la mano con una responsabilidad de los números que vas a mostrar. Tiene que haber una responsabilidad para que la gente no se moleste, digamos, ¿no? Porque definitivamente las organizaciones que no son transparentes con la información es porque no quieren que se entere, porque va a molestar, digamos, ¿no? Pero yo no puedo pedirte que no te molestes si te estoy diciendo que te estoy robando, qué sé yo. Entonces, ese es un tema complicado, ¿no? Porque probablemente la gente que está ocultando la información la está ocultando por un motivo concreto. Entonces, ahora, si hay empresas que realmente quieren manejar el tema de la información, creo que van a tener que pensarlo más holísticamente y pensar que eso no es, digamos, que no alcanza solo con abrirlo, también al momento de abrirlo hay una responsabilidad de la información que yo estoy mostrando, y que yo tengo que ser justo también, en particular con el tema de los sueldos. Y esa es una conversación más complicada, ¿no? No sé si te respondí, Joaquín. Sí, muy bien, porque supongo que claro, al final es uno de los últimos pasos que dar para el tema cultural al final de la organización, ¿no? Ya tiene que estar más maduro para poder hacerlo bien, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que sí es un tema hasta cierto punto, si bien claro, yo soy muy amigo de la transparencia, pero también si no tienes la madurez es bien complicado, ¿no? Y a veces como cómo poner en la balanza y de alguna manera justificar el riesgo que toman, por ejemplo, los representantes legales de una empresa. Es decir,
si a todos nos va bien, todos vamos a estar contentos, pero si es que algo comienza a dejar de funcionar, puede volverse en el Titanic y lo que, o sea, si no hay ese compromiso o si no está la gente puesta la camiseta y ve que las cosas no están bien, entonces lo que vas a ver es deserción y vas a salir. Entonces, sí, no sé si es que dentro de la experiencia que existe en este tema hay como un tema de buenas prácticas, ¿no? De cuándo hacerlo, cómo hacerlo o cuándo no hacerlo. Eh, eh, Eso un poco se me viene a la cabeza, ¿no? O sea, como Mm, pensando los riesgos que tienes, porque si estás en una empresa que es sana y que le está yendo bien y demás, pues puede ser más fácil que si una empresa que está en riesgo. Claro, el ejemplo que tú dabas es que todos, como que la empresa necesitaba fondos y finalmente todos decidieron invertir. Pero claro, eso no sé, a veces me viene a la idea que esto como para empresas que facturan bien y que, o sea, son medianas y están en crecimiento, pero si tú te pones a pensar en las micro y demás, es como un poco más delicado, ¿no? Siempre están como al borde, ahí en modo de sobrevivencia y sí, sí, está bien, quieren hacer las cosas bien, pero también no es tan yo sencillo, ¿no? creo en ese caso que si es explicable y no hay abuso, yo trataría a mis empleados como adultos, digamos, ¿no? O sea, en una pyme más que en ninguna otra, digamos. O sea, es una empresa chica, las personas están trabajando en la empresa, conocen la realidad, deberían poder entender. Si yo me, digamos, debería poder ser explicable y poder entender. Eh, no sé, ahí, no sé, yo soy más partidario de eso, de no decidir por la otra persona y como de, digamos, tiene que ir de la mano de una explicación y de que la gente entienda el negocio. Y eso redunda también en que después las mismas personas van a ser mucho más conscientes y van a entender mucho mejor su negocio y van a trabajarlo mejor, digamos, ¿no? Me imagino que es una panadería, que tenés, no sé, el dueño de la panadería y tiene, no sé, 5 empleados. Y me parece que está bueno que puedan entender los números, que entiendan que, no sé, la harina sale cara, entonces no desperdicien la harina. Porque... Ahora, para que pase todo eso también tiene que haber un impacto en que si ellos conocen toda esa información y cuidan las cosas, qué sé yo, les beneficia a ellos, ¿no? Y entonces ahí por eso es importante la parte de la repartición de ganancias, porque si a mí no me cambia nada cuidar la harina que no cuidarla, y la voy a tirar, qué sé yo, no es algo que me haga diferencia. Entonces, también la persona que es empleada tiene que entender que el dueño, la persona que invirtió en la panadería y tuvo otro riesgo, tuvo otra visión, tuvo otros recursos. Entonces, no es lo mismo que una persona que se suma después como empleado, digamos, ¿no? Entonces, pero eso se tiene que poder hablar y se tiene que poder entender. Y yo creo que si eso lo explicás y lo contás y las personas ven el esfuerzo que hay detrás de eso y se entiende, eh, lo, lo, para mí, siendo adultos, lo aceptarían, digamos, ¿no? Obviamente hay mucho tema cultural y mucho tema Sí. de aprendizaje a nivel cultural y social, digamos, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que ir trabajando. Y también creo que tiene que ver porque hay muchas empresas que pasa todo lo opuesto. Es imposible de justificar cosas y es imposible de justificar ratios salariales, digamos, ¿no? Entonces ahí es muy difícil. Cuando hay injusticias que son muy grandes, entonces eso hace que sea muy difícil de justificar y de explicar. No, no, eh, qué sé yo. Es muy filosófico quizás ya esto, pero Sí, sí, no, eh, yo te digo, en realidad yo tuve una experiencia hace muchos años que fue bastante buena sin saber que existía un poco esto. Y mm, justamente manejaba una empresa que estaba en una situación muy difícil mm, y que básicamente trabajaba en temas de desarrollo comunitario, ¿no? mm, Y claro, estaba claro que había personas o sea, que se necesitaba, para el volumen de negocio, que se necesitaba reducir. Y claro, se abrieron un poco los libros, obviamente no sé cuánto se haya podido entender porque era un tema de un taller de fin de semana,
Pero lo increíble fue que las personas mayores, ¿no es cierto?, venían de varias comunidades, fueron las que decidieron dejar voluntariamente. Mm, Ellos fueron los que dijeron, mira, yo estoy listo para regresar a mi comunidad, creo que hay que dar oportunidades a gente más joven y demás, y se retiraron voluntariamente, lo cual mm. fue un ejemplo increíble para todos los que Mm. estábamos ahí, ¿no? Bueno, Em, yo creo que eso es digo, cuando uno empieza a entender la empresa donde está como algo sistémico, empieza, digamos, hay ejemplos, por ejemplo, de casos en los cuales había problemas financieros, había apertura de información, había toma de decisiones colaborativas, y cuando empezó a haber estos problemas, lo que hizo la gente, en vez de despedir gente, algunos se bajaron el sueldo voluntariamente. Entonces, o se tomaban vacaciones, o se tomaban un mes de vacaciones, ¿no? Para bajar los costos salariales. Entonces, cuando vos ves un poco te sentís parte de una comunidad, entendés lo que pasa, las decisiones son comunitarias, son más colaborativas y cuidás eso. No, digamos, más allá de un tema romántico, porque entendés que querés asegurar la persistencia de esta comunidad porque a vos te sirve también, digamos, ¿no? Entonces, hay que llegar a ese balance. Hay organizaciones que no van a llegar nunca a ese balance, hay otras que quizás es más factible, digamos, ¿no? Sí. sí, claro, sí, la toma de decisiones y demás es diferente. Claro, ellos sí Ujú. están ahí por un bien común, ¿no? O sea, ellos saben que cualquier cosa que tengan que hacer o que hagan o dejen de hacer, de alguna manera afecta a toda la comunidad, ¿no? No solo a Ujú. la organización, Ujú. sí. Pero sí, no, me parece que es un tema súper interesante. Y claro, comenzar a sacarlo eso adelante no deja de ser una, una decisión que te trae Ujú. mucha incertidumbre. Sí, tal cual. Bueno, gente, estamos Ah, en... Sí, dale, sí, Antonio. bueno, primero agradecerte y reconocer lo que compartes, tu experiencia, Jorge. Y un planteamiento, se puede generar una tensión entre dos prácticas, que una es esta de libros abiertos, de flujo de la información, y la otra es de autoasignación salarial. Eh, ¿Cuál sería la tensión que se puede generar? Porque hablabas de que los bonos son organizacionales, Sí, no por equipos, ni por individuos, ni por personas. Y sí. el desempeño es un ingrediente fundamental en la autoasignación salarial o el incremento salarial. Entonces puede generarse tensión y cómo se abordaría esta tensión entre estas dos prácticas. No sé si entiendo bien la pregunta. Sería, digamos, cómo es la tensión entre, digamos, la repartición de ganancias y digamos, la autoasignación de salarios, ¿sería? Sí, el aumento salarial, las personas quieren obtener un mayor Aumentar sus... ingreso y tienen la posibilidad de hacer una propuesta, Sí, solas o acompañadas. Entonces, esa propuesta un ingrediente de esa propuesta, una variable, sería el desempeño sí. personal. Sí, bueno, en Tempines te cuento un poco cómo lo hacemos nosotros. Nosotros no analizamos desempeño, sino crecimiento profesional. Entonces, en la medida que vos vas aumentando tu crecimiento profesional, eso hace que vos puedas tomar responsabilidades y desafíos que antes no podías, y eso es mejor para la empresa, digamos, ¿no? Cuantos desafíos más complejos vos podés tomar, mejor para la empresa, porque eso permite que la empresa pueda tener mejores negocios, por así decirlo. Entonces, lo que se reconoce como aumento salarial es por el crecimiento profesional, no por el desempeño, no por, digamos, asumimos que todas las personas hacen lo mejor que pueden en su trabajo, digamos, ¿no? Eh, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento profesional significa tomar nuevas responsabilidades, tengo nuevos skills que me permiten tomar otras complejidades, etcétera, etcétera. En la medida que pasa eso, mi salario va aumentando.
Y después tenemos la repartición de ganancias, que esa es, como decíamos, en función del margen de la empresa. El 50% de las ganancias de la empresa se reparten entre todas las personas, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, ahí la tensión se resuelve en pensar el crecimiento que tiene esa persona, y si tiene crecimiento, eso significa que la empresa tiene cierto crecimiento, digamos, ¿no? Le da cierta espalda para tomar proyectos más complejos. ¿Te respondí, más o menos? Sí. Perfecto. Bueno, gente, nos vemos entonces en la cumbre. A ver si llegamos. Que no nos falte el aire. Bueno, gracias por estar acá y bueno, un gusto conocerlos. Gracias, Jorge. Un saludo, José. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta Muchas luego, gracias. Antonio, Joaquín.